donde pasan miles de personas a diario, no solamente venezolanos, y no se logran medidas concretas en este sentido. Entonces, ¿cómo se aboca también el multilateralismo en este sentido? Bueno, tiene una cantidad de agencias de Naciones Unidas que, digamos, su razón de ser es este tipo de problemáticas, ¿no? Es el caso de ACNUR, por ejemplo. Básicamente su razón de ser es la protección de los refugiados. En este sentido, bueno, Venezuela es parte de esa comunidad internacional, ya se veía en el sistema de Naciones Unidas, y tiene que hacer un llamado también al multilateralismo, ¿no? Es decir, a que estas agencias se hagan parte, a que funcionen de la mano con los estados y con el propio Estado venezolano para poder salvaguardar la integridad de estas personas. Sí, porque el presidente Petro de Colombia ha sido muy enfático también en este tema, pero también ha vinculado que la solución de esa migración, del flujo de personas que salen de Venezuela hacia otros países de la región o hacia Estados Unidos, pasa por el levantamiento de sanciones. Es decir, también hay medidas políticas que Claro. dicen deben ser fundamentales en este proceso. Ahora, ¿cuál debe ser el mensaje final en este contexto tan complicado de xenofobia, de actos de discriminación que pueden sentir venezolanos en Latinoamérica, lo que se ha visto en Perú, en Ecuador, en Chile, también en Colombia desde hace mucho tiempo? Es decir, también viéndolo desde un punto de vista de que Venezuela fue receptor de miles de ellos, de cientos de miles de personas que venían de diferentes lugares del mundo, y aquí se les brindó oportunidades y al menos no hay registros o precedentes de actos graves de discriminación y xenofobia con esa población Claro. que vino a Venezuela. Sí, en ese caso lo primero que tenemos que hacer nosotros es desmarcarnos de los radicalismos en cuanto a que no podemos generalizar. Es decir, esos actos que vimos es triste porque representan una visión del Estado, ¿no? Pero como bien sabemos, no muchas veces la visión del Estado oficial es la representación directa de sus ciudadanos. Yo creo que lo mismo pasa en Perú. No podemos generalizar esta conducta con el peruano en sí. Aquí en Venezuela tenemos una comunidad peruana, ecuatoriana, colombiana muy grande, ¿no? Y que han nutrido nuestra cultura. Yo creo que el mensaje tiene que ser es que la diversidad fortalece, digamos, los desarrollos culturales de las sociedades, y tenemos que más bien incentivarlos. Y desde la perspectiva de los medios de comunicación también hay una responsabilidad importante. Aquí vemos cómo a la ligera se hacen comentarios que fueron hoy en día, a mí me parecen inadmisibles, son causales de remoción de cualquier medio de comunicación, incluso de cancelar cualquier tipo de programa al momento que tú te metes con una persona que es claramente vulnerable, porque un venezolano en calidad de refugiado, ¿ok?, es una persona vulnerable. Un venezolano no está en otro estado precisamente porque quiera pisar otra tierra, está obligado a ello por situaciones económicas, políticas, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es llamar a la solidaridad de los estados de la región, en vista que nadie está exento de este fenómeno social. ¿Crees que es una realidad olvidada o que no es prioridad en la agenda de algunos países, a pesar de que están llenos de migrantes venezolanos, de que hay condiciones allí que atender también, porque los estados tienen su capacidad de alguna forma? ¿Crees que se ha olvidado un poco el tema para también generar condiciones en el país de origen de que se resuelvan las cosas? Bueno, Venezuela tiene ya unos años lidiando este fenómeno, ¿no? No olvidemos que no era parte de, o sea, nuestra tradición no era que la gente abandonara el país, más bien nosotros recibíamos migrantes, ¿no? Y había una perspectiva de que ciertos migrantes abonaban un poco a la realidad cultural. Sin embargo, bueno, hoy en día tenemos una realidad que tenemos que aceptar, que tenemos que asumir, y que tenemos que construir instrumentos internos, ¿ok?, para tratar esa situación, aunado al tema externo, que también es fundamental. Es decir, tiene que haber un fortalecimiento del sistema de Cancillería venezolano para poder hacer frente a este tipo de situaciones y denunciarlos cuando haya que denunciarlos. ¿Es insuficiente el sistema internacional como está ahora y con lo que establecen estos aspectos? Es decir, el multilateralismo es insuficiente ante esta realidad. ¿Cómo se resolvería? ¿Directamente una acción multilateral o acuerdos entre los estados que están involucrados? Yo creo que uno no excluye al otro, ¿ok? Son esfuerzos en conjunto que tienen que realizarse por el tema de que un Estado puede tener circunstancialmente diferencias con otros, sin embargo, todos forman parte del sistema de protección internacional.
En este sentido, donde se le dificulte llegar a un Estado, puede llegar el sistema de protección internacional, ¿no? Y las agencias de Naciones Unidas, etcétera. En este sentido, yo creo que es una cuestión que uno suma al otro, no se excluyen. No creo que sea insuficiente, es decir, los mecanismos están porque esto no es un fenómeno nuevo, sí. Es decir, esto está muy vinculado con las guerras, está muy vinculado con las realidades económicas, con los fenómenos de inflación, con los fenómenos particulares y sociales que viven nuestros países. Incluso con el cambio climático también mucha gente Incluso con el cambio climático hay muchos desplazados. Y ojo, y Naciones Unidas y la comunidad internacional ya tiene trato con estas situaciones, no es algo nuevo. Pero yo lo que creo es que aquí tiene que haber un llamado fuerte por parte del Estado, digamos, que tiene esta circunstancia particular. Es decir, el primero que tiene que abocarse es el Estado en proteger a sus nacionales. ¿A usted le pareció correcta y tajante la posición que tomó el Estado venezolano ante estos hechos? Vi el pronunciamiento del ciudadano presidente de la República. Bueno, fue un pronunciamiento, lo que vi fue un pronunciamiento. Obviamente ellos ya internamente harán sus llamados, digamos, de Cancillería. Claro, porque también se puede generar una crisis diplomática en todo esto, claro, por las declaraciones, los cruces que se han dado, ¿no? Sí, exacto. Pero y bueno, no es la idea tampoco. Exacto, yo supongo que se tomarán medidas internamente, o por lo menos aspiraría a eso, ¿no? Internamente en Cancillería, sí, sobre este tema. Tenemos varios comentarios en las redes. Los venezolanos siempre hemos recibido sin dudar ni chistar a los extranjeros, más bien el Estado ha sido súper laxo en eso, pero el Estado ha sido débil al defender a los venezolanos en el exterior y líderes opositores han sido propiciantes también de esos males. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Bueno, mira, en materia de pronunciamientos políticos vamos a encontrar una gama infinita de pronunciamientos, pero hay que ir al tema objetivo. El tema objetivo es que somos el país que más personas en condición de refugiados tiene en el mundo. Buenos días a su invitado. Todo esto pasa al que el gobierno venezolano que no respeta a los emigrantes venezolanos y que más se puede esperar de lo demás del gobierno. Los venezolanos somos personas no gratas porque nos catalogan como lo más malo y la peor plaga, y eso no es así, eso lo dice Náufrago 27. Sí, bueno, eso es una realidad porque vemos que pequeños grupos en distintas sociedades, estados, tocan estos temas precisamente para propiciar un ambiente de hostilidad en el cual estos grupos se fortalecen. El llamado es digamos, a esos sectores que son conscientes y que sabemos que todo lo que venga producto de una generalización no puede ser algo positivo. Es decir, ni todos los venezolanos son buenos, ni todos los venezolanos son malos. Es decir, yo te puedo dar fe que la gran mayoría de los venezolanos que salen del país, uno, no sale por gusto, y dos, no son todos delincuentes. Hay muchos trabajadores muy honrados que deciden, incluso que tienen títulos universitarios, y para poder aportar a su familia, bueno, toman, sí, digamos, trabajos que no serían los más adecuados para ellos. De hecho, los estudios, las estadísticas y los informes dicen que la población migrante venezolana en la mayoría de los países donde están es la más preparada académicamente, y eso es indudable y se demuestra también en los liderazgos que tienen en empresas, en diferentes organismos de esos mismos países que lo reciben. Y también se ha generado un crecimiento de la economía, en el caso particular de Perú, eso no lo dicen, pero también gracias a ese aporte de la mano de obra de los venezolanos y las capacidades académicas. Muchas gracias por acompañarnos, Jesús. No, a la orden. Placer. Hoy con nosotros Jesús Emilio González, abogado, profesor de Derechos Humanos en la Universidad Central de Venezuela, analizando estos hechos recientes que han sido deplorables, lamentables y que nosotros rechazamos contundentemente, así como lo ha hecho el Estado venezolano en su deber de defender a la población migrante que está en diferentes países de la región, y también ese repudio a los medios de comunicación que tienen mucha responsabilidad, que son cuestionables y que también se coloca en tela de juicio el ejercicio del periodismo y la ética. Jamás es nuestro